Es como si hubiera existido siempre. Conecta con muchas iniciativas. Una trinchera pacífica, pero trinchera al fin y al cabo. El espacio de la reflexión. Incitan con preguntas interesantes y poderosas. El Café Gijón de la educación social. Yo creo que era un poco esa nuestra inquietud, como que nos veíamos un poco asfixiados por las estructuras un poco en las que trabajamos y queríamos hacer, aparte de eso, pues algo diferente, ¿no? Y de ahí partió la idea del ISAIP y de ahí luego salió el hijo, que fue el de Educablog. Se comió al padre. Que fue, me acuerdo que tú comentaste, Raúl, que pues que estaba, pues que habían aparecido los blogs, ¿no? Sí, claro, nos explicaste que era la un blog. explosión en aquellos tiempos del fenómeno blog, de la blogosfera y tal. Para mí ha sido un lugar donde encontrar cosas nuevas y cosas que me resonaban de cosas que me interesaban. Yo creo que en esa segunda línea encontré Educablog. Recuerdo sí perfectamente el día que nos echamos el primer café con los educabloggers. Resulta que nos conocíamos, la mitad de Educablog eran viejos conocidos y fue divertido poder unir lo que habíamos vivido antes desde diferentes lugares, ¿no? También encuentros profesionales y militantes. Durante la carrera sí que se me habló de Educablog. Lo que pasa es que durante la carrera, al ser algo como más teórico, o sea, sí que había parte práctica, pero yo no tenía la experiencia práctica de trabajo desde la educación social, pues no sentía tanto interés en visitar blogs o en las lecturas más allá de las que ya tenía propuestas en la carrera. Es después, una vez estoy en la práctica, donde me encuentro con mis propias dificultades, mis dificultades con el otro, mis límites, las cuestiones más institucionales, etc., cuando yo ya me intereso más en ver qué es lo que otros educadores sociales y educadoras sociales plantean, conocen, saben, han reflexionado. En realidad lo conocí haciendo la asignatura de intervención educativa con adolescentes y jóvenes, en la que obligué a mis alumnos a que descubrieran los espacios virtuales en los cuales se movían los adolescentes, y a partir de mi investigación en ese campo acabé descubriendo que había una gran información sobre la profesión en ese espacio, y obligué a los alumnos a que la visitaran, y yo me fui haciendo más o menos un relativo asiduo de la página. De hecho, yo también lo fui comentando con otra gente a medida que lo fui leyendo, y poco a poco hemos ido haciendo difusión sobre el blog de esa manera. Antes, que no había las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora es mucho más fácil, pero sí, en aquella época por el boca a boca lo fuimos conociendo. Uno te lo comentaba, el otro de repente también, y decías, bueno, quizás si me lo dice tanta gente tendré que entrar a mirar, ¿no? Y no se equivocaban. Que antes de Educablog, eso, que Visay tuvo iniciativas anteriores al proyecto de Educablog. Sí. ¿Os acordáis del festival? Y el Gasteizoa. Bueno, de hecho, el Gasteizoa fue lo primero. De hecho, una serie de asociaciones que se hizo en Getxo. Yendo a rebufo de lo que decíamos, de esa explosión de la blogosfera, y ahí pues un taller para chavales para hacerse blogs. Todavía no habían irrumpido ni las redes sociales, propiamente dichas, de hecho no había. Las conocemos ahora. Y luego también estuvo bien el tema de las actividades callejeras, un poco de moverla. Ahí empezamos también un poco a mover la profesión, ¿no? A movernos en buscar la educación social, visualizar a la calle. Hicimos una tertulia en un bar, hubo breakdance en la plaza y graffiti. O sea que también es un poco, marcan esos los inicios un poco de movernos más allá del blog también. La otra visión sería la trinchera como ataque pacífico. Y me explico, ¿no? De estas preguntas que hacen los compañeros del Educablog, muchas veces salen balas constructivas y salen preguntas que nos invitan a una reflexión más pausada, que nos invitan a un análisis profundo, que nos invitan a hacer alternativas a la vez que ellos las ofrecen. Para mí Educablog es un espacio de referencia por lo que se refiere a la reflexión sobre la profesión de educación social,
diferentes temas que la profesión trata, a cómo abordarlos desde la lógica cotidiana del trabajo del día a día del educador y me parece un posicionamiento muy sensato y muy práctico hacia todo lo que respecta a esta bonita profesión. Que son reflexiones que están entre lo inmediato y entre los pensamientos un poco reflexionados y pautados, cosa que consigue el hecho de que tengamos que escribirlo. Lógicamente son pensamientos que en muchos casos los sentimos como propios y de hecho son planteamientos que nos unen a todos los educadores, pero la gracia de vuestro blog es que sois vosotros los que habéis llegado a escribirlos, ¿no? Y haber pensado que ese tema era fundamental y habéis tenido las ganas de poderlo compartir con el resto de educadores y educadoras. ¿Qué post recordáis? No sé, se me ocurre. Así a modo de yo de entrevistador, de con cariño. Hay muchos. ¿Vuestros o de los demás? No sé. No sé, a mí eso, uno que me hizo especial gracia y que es uno de los más comentados, el de Luca Luke. Sí, ese es un clásico. Uno de los míticos. Que Tote. Pues realmente es un post súper sencillo. Sí, Yo además, casi creo que lo mejor del post, bueno, esto es mi opinión, ¿no? Es el título, pero bueno. No, pero sí. Es algo más liviano y más desengrasante que algo, creo que sí. Pues a mí un artículo que recuerdo con especial cariño y que además a nivel personal me supuso mucho, y seguro que Asier va a saber cuál es, ese Punk Not Dead dedicado a Tom, una persona con la que trabajé y que falleció y me vino guay, fue una especie de para exorcizar, ¿no? De alguna manera. Con especial cariño, además fue al poco tiempo de haber conocido yo el blog, un post de Luce, que era Tom in Memoriam, creo recordar que era de finales del 2007, que para mí supuso algo especial y siempre lo recordaré, ¿no? Hay dos análisis de esa entrada para mí. La primera vez que lo leí, que me llegó muy de cerca, yo llevaba apenas un año trabajando en intervención en adicciones, todavía no se me había dado la situación que describe Raúl en esa entrada, ¿no? Pero empecé a pensar que era muy probable que antes o después yo me viera en la situación que describía Raúl, ¿no? En la muerte de un usuario, de un sujeto de intervención. Lo leí, en esa primera lectura me emocionó, pero bueno, las vueltas de la vida, como a los 6 meses de haber leído esa entrada, me vi en la situación en la que se vio Raúl meses atrás. Murió una persona con la que trabajaba, que para mí pues era muy importante. Compartíamos la afinidad de la música, igual que le pasaba a Raúl con Tom. Tom era punk, mi Tom era rock. Y entonces recuerdo que el día que me enteré de su fallecimiento llegué a casa y lo primero que hice fue buscar otra vez esta entrada de Raúl. Y esa lectura para mí fue todavía mucho más emotiva. Ya, narra un poco narra las vivencias o el prototipo de sujeto, usuario, paciente, que es otro artículo también que hicimos, en relación con las personas con las que trabajamos diariamente. O sea, la educación social basa principalmente su acción socioeducativa en contextos desfavorecidos y Tom reflejaba o condensaba muchas de esas características o particularidades que nos encontramos los profesionales en el día a día. Pues sí, totalmente. Sí, además era como desde el suelo, ¿no? Eso es también Educablog, una cosa buena que he tenido es la cercanía con la realidad, ¿no? Y en ese sentido estos tipos de posts también han tenido mucho éxito por eso, ¿no? También en el mundo estudiantil es una de las reflexiones. Había un post que era la marginalidad del educador social, creo recordar, que además creo que puse también un post en grado de uso al respecto, que creo que siempre se nos tiene asociados con todo lo que es la marginalidad, con lo peor de lo peor, y es, como comentaba, algo que hay que trabajar, que ahí estamos los educadores sociales junto con otros profesionales, pero que no hay que quedarse ahí, que hay que abrir nuevos campos, el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, las nuevas tecnologías, la educación no formal, que es un ámbito muy grande y que ahí tenemos nosotros mucho
mucho que decir. El más reciente quizás en el que recordamos el Congreso de Educación Social de Valencia del año pasado, ¿no? Porque eso me ha invitado a volver a leerme las conclusiones del Congreso y acordarme algunas ¿no? de las reflexiones que íbamos compartiendo en el marco del Congreso. Una de ellas era que decíamos algo así como que las nuevas generaciones de los educadores y educadoras sociales cada vez somos personas más competentes, más técnicas, pero quizás tenemos que poner más en valor o revitalizar la parte de compromiso ético con la ciudadanía, ¿no? De alguna manera. Creo que ese compromiso, eso que llamamos antes militancia, ¿no? que nos hacía salir, no estar solo en nuestros espacios de trabajo, sino en otros muchos espacios como complementarios a eso que ejerce, a esa profesión que estamos ejerciendo, creo que también es un momento de revitalizar todo eso. Yo recuerdo, por ejemplo, con más especial cariño, un texto doble de Asier que se llama Collage, ¿no? Que también es un poco de los artículos que decíamos que no eran específicos de la profesión, pero que estaba relacionado con nuestras propias vidas, ¿no? Pues viajes y demás, ¿no? Y mezclábamos un poco todo porque al final los educadores y educadoras sociales somos personas, ¿no? Y detrás de la profesión también estamos nosotros. Y luego otro estilo que me gusta mucho de Educablog es el estilo donde cogen una situación concreta, algo que ha ocurrido, una conversación con una chavala, con un chaval, con una familia y construyen desde esa experiencia, ¿no? Hay mucho de frustración, yo conecto mucho con la frustración también, y hay mucho también como de volar y de generalizar y de generar teorías desde la práctica. Y me parece que eso es algo que en el último tiempo estamos haciendo, pero que era una necesidad, ¿no? para nuestra profesión. Representa también una especie de oasis de libertad, ¿no? Al hilo de unas reflexiones, un artículo concretamente de Jaume Funes, en el cual mencionaba pues, que un poco la deriva institucional nos estaba llevando también hacia ciertos posicionamientos o cierta resignación, ¿no? Pues por la coyuntura económica en la que vivimos, por cómo se han ido de alguna manera muchos proyectos y muchas instituciones nos han ido marcando ciertas pautas, ciertos ritmos, ciertos decretos que van fijando y van encorsetando la acción socioeducativa. Sí encuentro que Educablog nos ha podido servir en momentos de angustia, en momentos delicados, personales o profesionales, como un escape o como un pequeño oasis de libertad muy necesario, no solamente para uno mismo, sino que para la propia profesión en sí misma. Yo creo que Educablog, si tiene también una cosa, un factor muy positivo, es que, bueno, al igual que, como decía este compañero, venía a decir como que cuando se copiaba a una persona o una idea era plagiar, pero cuando se copiaba de muchos era investigar. Yo creo que Educablog tiene también mucho de eso, ¿no? Una especie como de foro, una especie como de ruedo, en este caso basado en las nuevas tecnologías, pero también en la presenciabilidad, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a universidades, e ir a foros, a ponencias o a congresos, de poder debatir, de poder concretar y poner en el suelo, bajar a la tierra, ciertos posicionamientos o tendencias o ideas que luego se han podido llevar a cabo también en la práctica. Y conectándola el espacio físico, el espacio de intervención real, digamos, de la calle, con ese espacio de relación nuevo en el que nos estamos encontrando y en el que completamos nuestra labor. Ese sitio donde acudimos para hablar de temas relacionados con la profesión, bien sean noticias acaecidas sobre educadores, donde se cuelgan los posts del Educablog y los comentamos todos, donde incluso hablamos de cómo afectan las políticas sociales a nuestro entorno laboral y sobre todo a nuestros usuarios, un sitio donde compartimos penas y alegrías. Es nuestro segundo hogar, ¿no? Dinamizan todas las aportaciones que los educadores, los edusos podemos hacer. Lo que dice el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, la oportunidad de contar nuestra historia en nuestro propio lenguaje. Que empezó a unificar un poco todos esos educadores, educadoras o por lo menos trabajadores de lo social que estábamos intentando compartir a través de la herramienta del blog nuestras experiencias, nuestro trabajo, nuestras reflexiones, incluso a veces un poco nuestros
nuestras dudas profesionales, ¿no? El querer compartir con otras personas que pudieran entender lo que significa llegar a casa tras 7 horas en un centro de menores con 12 chavales y no saber si la decisión que tomaste fue la más correcta ante una determinada situación con uno de ellos, poder compartirlo y poder encontrarte un poco acompañado por personas que podían entender perfectamente tu situación. Me gusta mucho la visión de una actitud crítica con nuestra propia profesión, ¿no? De no creer que somos los únicos, que somos los mejores, que vamos a solucionar todos los problemas. Es una profesión que pelea, que trabaja y pelea en pos de los derechos de las personas con las que trabajamos y sin embargo nos cuesta muchísimo defender nuestros propios derechos. O sea, peleamos para que esta madre tenga las mejores condiciones socioeconómicas para que mantenga a su familia y sin embargo luego tenemos unas condiciones de mierda en muchos casos y no nos lo creemos, ¿no? Es como que no nos lo creemos realmente. Yo hay también el tema, por ejemplo, de la valoración social. Muchas veces siempre somos unos pupas, ¿no? Nos quejamos de que no nos quieren y demás, pero realmente yo ahora lo estoy viendo, ¿no? En la crisis el tema de la fragilidad de la profesión, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa fragilidad también? Pues de la falta de comunicación de lo que hacemos. Realmente la gente no sabemos comunicar de qué trabajamos, cuáles son nuestras funciones. Yo creo que ahí tenemos mucho que mejorar, porque realmente de ahí va a llegar la valoración y de ahí va a llegar que la gente valore lo que hacemos y que no seamos tan frágiles. Una cosa que es básica hoy en día y creo que hay que ser creativos. Quizás pensamos en maneras de reivindicar que estarían bien hace 15, 20 años o maneras de pedir que nuestra profesión se tenga en cuenta de otra manera, pero creo que no estamos siendo del todo creativos. Creo que falta algo más de creatividad. Igual hay que pedir a los que usamos Educablog que demos una mayor difusión del mismo para que pueda haber más opiniones diferentes de distintos entornos, ¿no? Desde el entorno no solo profesional, sino que pueda ser un lugar de encuentro y de debate, como se dice ahora, de innovación social, de personas que están más en el área de las políticas sociales, en la administración pública, o personas que están en el mundo de la academia y de la ciencia también haciendo investigación, y que se pudiese ser un lugar de encuentro para diferentes profesionales que pensamos para la educación social, pero desde distintos espacios o desde distintos entornos. Sería bonito que permaneciese en el tiempo y al fin pues hacer nuestro también otro de los grandes apotemas de la profesión, ¿no? Que es el hacer red, ¿no? Crear red importante que más en un sector donde hemos vivido muchos años como atomizados, ¿no? Como cada recurso era una especie como de islita y nos encontrábamos como viejos náufragos y que tantas veces ha reivindicado Tote, ¿no? Que el educador social visibilizase, se pudiese visibilizar y que a la vez pues pudiese visibilizar la profesión en sí, ¿no? A nivel social. Están desmantelando el sector, están desmantelando todo lo que es la sociedad del bienestar, están desmantelando los ya de por sí bastante débiles servicios sociales y en ese sentido pues los educadores sociales que están a la vanguardia de todas las problemáticas sociales ahora se van a encontrar con un trabajo inmenso porque... Bueno, como dice Ana Forés, esto es un reto y nos tenemos que reinventar como profesionales. Así que yo creo que siempre tendremos un espacio en la escuela y en los servicios sociales, pero yo creo que me niego un poco a creer que nos encerraremos solo en este ámbito. Yo creo que nos va a costar mucho, pero que si algo somos es una profesión activa y luchadora y que debemos seguir abriendo y profesionalizando otros campos, y el educador social tiene que entrar en asociaciones, en ONGs, en la empresa con la responsabilidad social corporativa, en recursos humanos, en coaching. No sé, son todavía campos que, aunque ya no seamos una profesión joven, son todavía campos que están muy por explorar totalmente, ¿no? Tiene asignaturas pendientes muy importantes, como son, pues en el caso de las universidades, creo que tienen que seguir o conseguir, entrelazar el mundo académico con el mundo práctico de alguna forma mucho más efectiva. En el mundo virtual yo creo que la educación social todavía tiene muchísimo camino por hacer, porque creo que es, como decíais uno de vosotros tres, creo que era Raúl, si no recuerdo mal, Internet y las redes sociales son las nuevas plazas y la educación social debe estar también ahí. Es necesario retomar lo educativo
verlo desde la práctica social, el sentido y el significado que tiene. Yo creo que hay dos posiciones muy claras. Una, pues simplemente pues no tomar posición, ir con una carta en blanco, entonces que podemos convertirnos en profesionales del control, como decía Jaume Funes, ¿no? O tomar una posición como profesión ante la crisis, es decir, ¿qué es nuestra función? ¿Cuál va a ser nuestra función ante estos nuevos problemas que surgen, estos problemas de exclusión y demás? Entonces, yo creo que desde ahí podemos salir fortalecidos, pero claro, hay que ir con la mochila bien llena. Recortes y tal, pero la profesión, creo que los más veteranillos tenemos que animar también a los jóvenes a que tomen ese camino de escribir, de ser reivindicativos. Mirando a la cámara, ¿qué le dirías a un joven que en estos momentos quiere dedicarse a la profesión? Tú, primero, tienes que leer Educablog. Sí, pero hazlo moderno para ellos. Tú, Educablog.